Dije que veía potencial en ti, si recuerdo. Una cuestión totalmente diferente. Lamentablemente solamente es una primera imagen, un primer impacto, ¿no? Realmente, dice Platón en sus primeros escritos, todos estamos en una enfermedad mental, con cuerpos imperfectos y decisiones imperfectas. Eso es lo que habla Platón. Eso asume, en teoría, lo que hoy vemos. Si estás en una sociedad de enfermos, a donde el objetivo es sanar, tendrás que hacer un proceso correcto de entrada y de salida. Si tú en ese proceso de entrada y salida brincas por un camino, brincas por una brecha, ¿qué quiere decir? Que no vas a llegar al proceso final, o que puedes llegar en su momento de forma corta o seductora. Por supuesto que para la vida, más no para ti. Entonces, cuando tenemos un proceso, interrumpirlo significa que no vamos a encontrar el resultado que buscamos, porque ya lo interrumpimos. Eso es algo que no nada más la lógica lo dice, sino también las estadísticas. Nosotros trabajamos con estadísticas, por eso es que hacemos ciencia. Y cuando hacemos ciencia hablamos de conducta. Y cuando hablamos de conducta hablamos de predecir. Y nosotros predecimos el fracaso de alguien que interrumpe un proceso. Lo predecimos, y lo comprobamos cuando adelante les decimos, ya ves, lo que decía nuestra mentora, coordinadora y además directora del Instituto y Clínica, que la persona que estaba en un proceso, porque no permitieron terminarlo, conducirlo de la manera correcta, hoy viene a afectarlo con una recaída. Y una recaída es una parte que nosotros tenemos que entender, que estamos expuestos, arriesgados, que por consecuencia es parte de un proceso. Sin la advertencia y sin la amenaza de una recaída, esto no tendría importancia, porque eso es de lo que nos tenemos que cuidar, tenemos que estar atentos. Por eso te dicen, tienes que estar con mente abierta y receptiva para poder escuchar las verdades que en su momento van a golpetear tu realidad. Y al golpetear tu realidad quiere decir que tendrás que deshacerte de todo lo que hoy has entendido para poder permitir a la gente de toda la experiencia que llega a poderte enseñar ese pequeño indicio de que te quieres recuperar. Y al recuperarse no estamos hablando de una forma adictiva. Recuperarte quiere decir que buscamos la sanidad mental. La sanidad mental es algo que inexplicablemente la gente que cae en un proceso como el que ustedes están viviendo no lo quiere, no lo permite. Porque comienza a hacer juicios irracionales, comienza a tener conductas ilógicas. Y por eso es que las ideas irracionales abundan en el contenido de la población en la cual nos encontramos. Llámese en este momento la clínica. ¿Por qué? Porque esa indicación que nos hace ver es que la gente que tiene todo exige nada. Y la gente que exige nada lo tiene todo. ¿A qué voy? Hay faltantes, hay causantes y hay efectos. El que no tiene madre quiere una madre. El que no tiene pareja está llorando porque vuelva. Y el que lo tiene, lo desecha. Es una cuestión totalmente de una ruptura a nivel mental. ¿Por qué? Porque no se tiene la capacidad para poder entender qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos. Entonces tenemos que tener esa parte importante. Yo siempre les digo acerca de las adicciones que quien interrumpe el proceso es porque tiene opciones. Es porque sabe que su familia lo va a respaldar. Es porque sabe que lo van a soportar. Es porque sabe que pone esa parte que es conducible entre nosotros, la máscara que llama Carl Jung, y que en su momento me vuelvo víctima. Es que no me tratan bien, es que tú no sabes lo que es estar aquí, es que tú no sabes, o sea, todas esas cuestiones, y que la familia, en un efecto contrario a lo que esperamos, con el sentimiento de culpa que el individuo ejerce, dice, no, si tienes razón, vámonos. Te ves mal. Yo les pregunto, ¿cómo se va a ver una persona que está enferma? ¿Bien o mal? Claro, bien. Por lógica. Bien dicho. Por lógica, una persona que está enferma se va a ver mal. Si estuviera sana no la hubieran traído aquí, no estuviera Entonces, aquí. necesitamos entender cuando nosotros, dice algo bien importante un escritor, cuando nosotros entramos en el debate de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, llegamos a ningún lado, A ningún lado vamos a llegar.
Porque si queremos encontrar afinidad con nuestros pares, con nuestros iguales, vamos a hablar de dolor, de sufrimiento y sobre todo lo que nosotros, los que estamos exteriormente, hablarles de esperanza. Eso es lo que les va a permitir trazar una ruta hacia un proceso que más tarde y que por parte lógica ya nos explicaron cuando llegamos. Que vamos a llegar a una meta y que en esa meta ya no te vas a sentir como en una parte de un internamiento, sino una parte de una enseñanza, de un proceso no nada más educativo, sino hasta intelectual. Por eso lo llamamos entrenamiento. Aquí no es un castigo, al contrario. Pero entonces, como no se sabe discernir entre lo falso y lo verdadero. Dame oportunidad y ahorita vamos a poderte escuchar. Yo siempre alego algo. Nosotros somos indescriptiblemente enigmáticos por naturaleza. El hombre, ahorita venía hablando con la licenciada, es complejo, porque quiere una cosa y encuentra otra, porque necesita una cosa y toma otra. Así de complejos somos. Hoy es una advertencia, no una amenaza a nadie, una advertencia. Bajo la experiencia, ¿qué nos dice? Que hay aquí algo que nosotros nombramos como que la rehabilitación o la descomposición. ¿Te rehabilitas o te descompones? No es como la física, te transformas, no, aquí nada más son esas dos partes. Porque si la cuestión terapéutica no te ayuda, no te va a ayudar otra cosa. Yo siempre les he dicho cada que vengo, ¿quién necesita terapia? No todos necesitamos terapia. No todos están hechos para la terapia. Solamente aquella persona que ha roto las normas, aquella persona que ha transgredido los ideales, aquella persona que ha desviado la moral, esa persona necesita terapia. Cuando ya no tiene defensas que puedan sacarlo adelante, necesita recibir terapia forzosamente. Forzosamente. Y es allá donde llega el acto de voluntad para que el profesional pueda vertir el conocimiento y rescatarlo de donde está. Aunque él no quiera. Porque el enfermo jamás va a querer recuperarse, está en enfermedad. Y cuando está en enfermedad, no desea otra cosa más que seguir estando enfermo. ¿Y por qué desea seguir estando enfermo? Porque sabe que hay comodidad, porque sabe que hay displacencia, porque sabe que hay irresponsabilidad, porque sabe que hay todo menos lo que a él le gusta. Perdón, todo menos lo que a él no le gusta. Esa parte de compromiso personal, esa parte de salir adelante. Y aquí cumplimos ciertos aspectos cuando nos damos cuenta de cómo se van yendo y cómo van regresando. Eso es lo más triste, cómo van regresando. Y vuelven a regresar y no traen el hábito, traen otros peores aún. Por eso Sigmund Freud nos dice que las emociones nunca mueren, son enterradas para después salir de una forma más trágica, más agresiva. Entonces fíjate, si en este entrenamiento, en este entrenamiento que tú tienes para poder rehabilitar no nada más tu mente, sino tu cuerpo y tu espíritu, si tú no haces un proceso correcto, si no vas por el camino correcto, ¿qué quiere decir? Que todos los conocimientos previos que te dieron antes de llegar a la meta no son funcionales. No son funcionales. Porque te fuiste por otra ruta. Porque encontraste otro camino. Sí vas a llegar a la meta, pero al final del camino, tú mismo vas a saber dentro de ti, pues que estás mintiendo. Eso es lo más hermoso. Que no hace falta que la mentora te diga, que no hace falta que el terapeuta llegue. Tú mismo sabes cuando estás siendo real, honesto y verdadero. O real, honesta y verdadero. Tú mismo no hace falta ni que te torturen, ni que tú lo sabes. Dicen que si hay algo de tristeza en el hombre es cuando se da cuenta que se ha mentido a él mismo. Fíjate, es la tristeza infinita que le llaman. Por eso los grandes poetas añoran esa indicación que les da la vida. ¿Cuál? Tener un motivo para salir adelante. Tener una causa. Cuando nos hablan de cuál es tu causa por la que tienes que seguir adelante, nos dicen y nos describen que todos tenemos un caballo de batalla. Hay gente que no tiene y aún así sale adelante.
Y cuando hablo de un caballo de batalla, hablo de una madre, hablo de una esposa, hablo de unos hijos, hablo de unos amigos. Un caballo de batalla, algo que me permita enredarme en un proceso de salir adelante. Alguien que me dé fuerzas, vamos. Alguien que sepa que me va a estar esperando. Pero imagínate, si lo único que te están esperando es para ir a hacer destrucción, tendrás un caballo de batalla. Y digo, independientemente de lo que me dice la mentora, yo digo que es humillante el poder entender esas partes, ¿no? El poder entenderlas, es humillante. Cuando tienes conciencia. Cuando no tienes conciencia, te da lo mismo. Por eso es que aquí les explican que nada que la familia pueda otorgarte te va a permitir rehabilitarte. Fíjate, nada te va a permitir rehabilitarte. Solamente el conocimiento de ti mismo te va a sacar adelante. Como cuando veas tú tu capacidad de entrega, tu capacidad de respuesta. Y si hoy, en una situación que no vi, pero que escucho, nosotros entregados en esto que veía en las redes sociales, a donde se ve que la persona está avanzando y se ve que la persona está llevando a cabo lo correcto que se le enseña, y pues de repente ves a la persona en la derrota total, ¿no? En la discontinuidad de la realidad, en que no es como creías que era, pues porque simplemente te mostró una cara y realmente es otra. Por eso es que nosotros hablamos de máscaras. Hablamos de que somos una cebolla y vamos a ir quitando capas. Y entre más capas quitemos, vamos encontrando que el individuo cada vez es más débil. Y aquí es a donde viene la parte ofertiva hacia la familia. La parte ofertiva es eso. Si la gente que tiene el conocimiento no puedo rescatarlo a su enfermo, porque eso es lo que no le gusta al individuo aquí, que le llamen enfermo. ¿Cómo enfermo yo? ¿Cómo enfermo? O sea, si yo estoy bien, soy normal. Eso es lo que piensa cualquiera normal, que es normal. Y normalidad significa funcionalidad. Yo les pregunto, ¿tenemos funcionalidad? ¿O se equivocó su familiar a traerlos aquí? ¿O se hizo una propaganda de que venga aquí y saliendo le damos un aguinaldo por estar aquí? Nada en absoluto. Aquí es todo ganar, ganar, ganar. Aquí es todo invertir, invertir, invertir. Y lo mejor de todo, que lo único que necesitamos es que tú estés dispuesto. Pero cuando no estás dispuesto, nada de lo que hoy podamos vertirles va a ser funcional para el individuo que está allá. Ojalá y pueda entender el familiar que definitivamente esto es más complicado de lo que se creía, que no es la condición en cómo se ve, que no es la condición en cómo lo podemos describir, sino la condición de cómo realmente es. Dice una parte de un autor americano, dice, he aquí la criatura diabólica llamada hombre. Y no hablamos de cuestión religiosa, así lo describe Shanguitak. He aquí la criatura diabólica con perfil diabólico llamada hombre. Porque asusta de todo. Porque hace cosas inhóspitas, incluso calificadas desde el egoísmo. Fíjate, una persona diabólica es una persona egocéntrica, una persona que está dispuesta a todo con tal de hacerse sentir bien. Y no me importa que mi madre sufra, no me importa que mi pareja esté destrozada, es más, no me interesa si voy a tener un hijo o no. No me interesa. ¿Por qué? Porque soy egocéntrico y no debemos de martirizar ni de culpar a nadie. La enfermedad es eso, el inconsciente. El egocéntrico no se va a dar cuenta de todo esto porque es egocéntrico. Porque lo único que importa es lo que digo yo, como quiero yo y lo que pienso yo. Y paremos de contar. Entonces, aquí, pues yo pensé venir a poder dar una plática dirigida en la cuestión psicoterapéutica. No vas a ver. Afortunadamente, te digo, afortunadamente cambia el giro al poder tener en este momento a alguien que quiero involucrar en la parte clínica y en la parte terapéutica, y sobre todo que nos permite estar con familiares, gente que está dentro de, pero fuera a la vez. ¿Por qué dentro de? Porque dicen que nosotros somos tan peculiares que enfermamos a nuestros familiares y que están tan enfermos nuestros familiares como nosotros mismos.
Eso es algo bien trágico, es algo doliente. Y por eso cuando se invita a la terapia, cuando se le dice al paciente que va a recibir terapia, después le decía a Rocío, tiene que hacer la invitación al familiar también, porque el familiar necesita igual terapia, si se puede hasta más. Pero luego es contraproducente porque se comiseran y se los llevan. No, Pues, no en este caso, pero... No pues sé. es algo importante tener ese trabajo, ¿no? Nosotros hacemos eso, quitar la venda para que puedan ver la naturaleza de la enfermedad, la génesis de todo esto. Entonces aquí pues algo para los familiares que nos están escuchando y que después se lamentan de habérselos llevado cuando se les insistió y se les dijo de 1000 formas que no era lo conveniente, que si ellos ya no habían podido, ¿por qué querían arriesgarlo nuevamente? Pues más que nada es una invitación a que puedan centrar sus problemáticas desde el discurso. ¿A qué me refiero? A que asistan a terapia. Simple y llanamente para que puedan entender el mecanismo de cómo el enfermo actúa. Porque son mecanismos los que utilizan. Pero no, en ocasiones no quieren invertir tiempo. A las terapias se les regalan en ocasiones y no las valoran y como que es tiempo perdido. Comentaba hace unos momentos que me decía, es que no veo avance, es que no ha aceptado. Digo, precisamente por eso lo deben de dejar. Ajá. Ponía el ejemplo porque una de estas personas se dedica a hacer diseños. Si yo le preguntaba por un diseño, cuando está a mitad del proceso, no voy a ver resultados, porque yo no sé de eso. Los familiares no saben tampoco del proceso. Lo que deben de hacer es dejar fluir, asistir a terapias en contra de su voluntad y ver que no es fácil. Claro, yo les mencionaba hace un momento que tenemos que entender, porque estamos dentro y fuera a la vez. Tenemos que entender que estamos enfermos, porque el que está enfermo ya nos enfermó, pero no nos vamos a dar cuenta porque vivimos en un ciclo totalmente contaminado por el actuar de esta persona. Y el actuar de esta persona nos moldea a ciertas cosas. Una de ellas es el de, es que sí lo entiendo, es que sí sufre, es que yo creo que hay algo que no le permite ser feliz. Pues claro que sí. Claro que es el que no le permite ser feliz, su inconsciente. El que no ha entendido que todo su caminar hoy es dirigido hacia la destrucción. Pero para que eso lo entienda el familiar necesita separarse desde un rango de observación, desde una parte terapéutica para la reflexión y para la proyección que nosotros le podemos hacer acerca, no específicamente de alguien, sino de un general. Por eso le hablaba de ciencia. Desde una parte general, cómo actúa el individuo, bajo qué circunstancias nosotros le podemos decir este comicio que les decía de la locura. Platón nos habla, desde ese inicio de la filosofía, que la maldad que existe en el hombre nos puede llevar a una locura total. Que la maldad que existe nos puede llevar a una locura total. ¿A qué me refiero todo esto? Sí saben que los grandes criminales también fueron personas que en su momento nunca pensaron en ser criminales. Claro. Porque no sabían que tenían ese potencial de ser criminales. Y cuando lo descubrieron, terminaron gozando tanto con ello que se perfeccionaron. Algunos, efectivamente, ya tienen un daño fisiológico, otros un daño neurológico, pero otros aprendemos por imitación. ¿Sí? Entonces, créanme que aquí definitivamente no sé qué temática se vaya a tomar, no sé de qué manera se vaya a terminar esta parte, digo, desconozco el por qué se está así. Para mí es nuevo, cada quien sabe cómo hacer el trabajo, pero muy objetivo el permitirme desglosar esta información hacia el familiar, ¿no? Para mí es muy importante poder decir, pues que es, al principio les comentaba y termino el cierre acerca de por qué es tan importante el proceso. Porque si nosotros leemos un instructivo y me dice que tengo que preparar cierto ingrediente y meterlo al horno de microondas y dejarlo 20 minutos en cocimiento o en cuecimiento de ciertos grados, y si yo hago lo contrario
le meto más grados o le meto menos grados, aunque le deje el tiempo, no va a darse el resultado. Y de otra manera, si yo en su momento le pongo efectivamente los grados de calor que me solicitan, pero lo saco antes, no va a estar el resultado. O si lo saco después, pues también. ¿Qué quiere decir con esto? Que para eso se necesita el conocimiento de la gente experta, el conocimiento de la gente que sabe de qué se trata. ¿Sí? Entonces, aquí yo con esto concluyo la información para el familiar de forma directa, que es vital, así como se escucha, es vital un proceso, de principio a fin. Todo es un ciclo, en la vida todo es un ciclo. Y si lo interrumpes, es probable que te lamentes. Y se los decimos con experiencia total. La última vez estuvimos trabajando con un paciente y él decía, estuvo yendo dos reuniones, y después de esas 2 reuniones, pues dijo que la verdad lo iba a pensar. Al tercer día nos llaman y nos dicen, ¿qué crees que lo atropellaron? ¿No? ¿Pero qué? ¿Cómo? No, pues iba borracho. O sea, imagínate la magnitud de todo esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos la enfermedad y cómo actúa el enfermo, mucho menos lo va a entender el enfermo el por qué está así. Para eso es muy importante estar en el lugar a donde se desglosa la enfermedad. Entonces aquí les comparto eso acerca de por qué es tan importante el proceso de principio a fin. Y pues bueno, no sé si tenga alguna duda. Sí, inclusive, perdón, nos decían estos familiares, es que a mí no me ocupa de que tomes, lo que me ocupa es que no tienes ganas de vivir, pues porque es de males más profundos. Eso es una consecuencia de el que beban, o sea, no es porque, porque ya ahorita me hice alcohólico o alcohólica o drogadicta. La otra, pues los instintos se rebelan ante la idea de que ya no voy a poder beber. Esta persona le decía a Michelle, ¿cómo es posible, Michelle, que toda tu vida ya no vas a beber? Lo veía algo espantoso, porque eso era lo que él tenía. O sea, esa idea fija de que no concibe la vida sin alcohol. Ahorita venimos checando alguna información acerca de Víctor Frank. Víctor Frank decide llamarle a su terapia de sentido de vida. Hay un libro muy famoso llamado El hombre en busca del sentido de vida. Y en esa indicación yo les he hablado, porque yo soy legoterapeuta, enfocado en ese ritmo de terapia, y para mí es muy importante manifestarles y decirles, como siempre lo hago, que si no tienes un sentido de vida, no tienes nada. No tienes a qué salir, no tienes por qué seguir, no tienes para qué vivir. Por eso se recarga aquí en Nietzsche, él se recarga en Nietzsche cuando dice, quien tiene un porqué, encuentra los cómo. Quien tiene un porqué, encuentra los cómo. Claro, por supuesto que sí. Y si no tienes un porqué, pues, ¿para qué buscar los cómo? Entonces, otro factor importante ahí desde la terapia de Víctor Frank, afianzado con Nietzsche, por supuesto, desde su antología, nos dice que nosotros debemos considerar que no es el sufrimiento el que nos causa daño, es el sinsentido del por qué sufrir. O sea, ¿por qué estás sufriendo? No lo sé, pero estoy sufriendo, Oye, estás mal, te ves mal, ¿no? Pues es que estoy sufriendo, me siento así, ¿por qué? No lo sé, pero me siento triste. Bueno, hay que encontrar el por qué. Y si no hay un por qué, bueno, yo te pregunto, si no sabes por qué sigues sufriendo? Pues es que me gusta sufrir. Ah, perfecto. Hay una sintomatología de adicción hacia el sufrimiento. Es una realidad. Entonces, cuando nosotros vamos dejando de la mano todo esto acompañados con un proceso fundamental que se llama teoría, conocimiento y práctica, te podemos decir con las pruebas en la mano que si nosotros no asumimos la responsabilidad como familiares, estando conscientes, entre comillas, pues menos lo va a asumir la persona que cae en una adicción. Y vuelvo a repetir, cuando hablo de adicción no hablo de alcohol, no hablo de droga, hablo de sufrimiento, de tristeza, hablo de, bueno, muchísimas cosas.
¿no? Infinidad de cosas de las cuales yo hablo. Por eso es que la adicción significa la infuncionalidad o la discapacidad, se escucha feo, pero así es, la discapacidad del individuo para la toma de decisiones. Lo único que puede tomar decisiones es en la forma destructiva, es en una forma inconsciente, porque de la forma consciente hay que hacer un proceso. Y ese proceso es de reflexión, una de las técnicas que nos habla Víctor Frank. Pero para que hagas ese concepto o ese proceso de reflexión, pues necesitas estar sin nada que te lo impida. Y si estás dentro del núcleo familiar, no vas a poder hacerlo. No se puede, es imposible. Pero cuando estás con tus pares, con tus iguales, a través de escuchar, ¿no? A través de reflexión, no, sí tienes razón, ¿no? Lo que dijo él. Me gustó lo que dijo. ¿Por qué? Porque me pega, porque me toca, porque me hace sacudirme. Pero tiene que ir poco a poco construyendo todo. Entonces sí es la invitación para poder nosotros seguir adelante. ¿Ya está tu proceso de salida? 3 meses, para los 9 meses. Te faltan 3 meses. Voy a interrumpir un poco la parte familiar, pues porque al final estoy aquí para rescatarlos, no para cuestionarlos. Ese es mi trabajo, rescatar, porque también sé cuestionar. Pero antes de hacer otra cosa, tengo que ser empático. Ese es mi trabajo como psicólogo, como profesional, ser empático. Bueno, ¿y el por qué? El por qué. El por qué estás así, el por qué estás enojado, el por qué te sientes frustrado. Porque yo estoy dispuesto a acabar los 9 meses. Y Pues mencionan 1 año. Yo no, o sea, yo quiero salir de los 9 meses y volver a regresar. Quiero salir de los 9 meses y volver a regresar. tienes 6 meses. Tengo 6 meses. ¿Y aquí cuál es la parte de no? ¿No se han cumplido los 9 meses? No, ¿Es una sentencia el año? No, Es que nadie le ha dicho eso. no me dijo nada. Solamente que el pensar que existe 1 año no me gustaría, porque justamente viene mi hijo en camino. A mí me gustaría vivir muchas cosas con él. Aquí hay algo que nosotros tenemos que describir. Nosotros sufrimos más por las cosas imaginarias que por las cosas reales. Ese fue nuestro malestar siempre. Siempre pensamos que hablaban de nosotros. Siempre pensamos que tenían un concepto erróneo. Siempre pensamos que nos criticaban de ellos. O sea, siempre imaginando que eso es nuestro sufrimiento. Por eso no podemos ser felices. Por eso partimos de nuestra realidad. Se llama psicotizarnos. Cuando nosotros nos psicotizamos pasa todo esto. Te psicotizas y partes la realidad con una que tú creas. Le das vida a una que no existe, que es una fantasía, pero para ti esa es una realidad. Yo por eso te preguntaba, ¿te sentenciaron? Te lo dije. Entonces, ¿por qué sufrir? Entonces, ¿por qué estar enojado? Entonces, ¿por qué estar frustrado? Por la situación que pasó. ¿Qué le llama situación? Hubo un contacto entre mi madre y yo, algo de lo que pasa frecuentemente, y mencionaron algo muy importante, ¿no? Que me ha cambiado sobre mí, acerca de mi carácter, ¿no? Hacia la familia. Y mencionaron una parte, ¿no? De lo que, cómo sentimos a veces que los padres te encierran aquí por venganza, ¿no? Entonces muchas veces lo sentí así. Ya, al principio yo cuando llegué, yo sentí que mi mamá y su pareja iban a estar mejor sin mí, ¿no? Porque muchas veces lo han notado así. Y después empezaron las peleas, después levantar la voz. Yo lo dije entre dientes, no lo quería decir en voz alta, ¿verdad? Quería permanecerlo conmigo, ese pensamiento. Y fue esa parte. Importante es esto, licenciada. Lo que tienes que entender es que nosotros trabajamos del discurso, nosotros no inventamos nada. Cuando dices la palabra yo siento, ¿qué quiere decir? Que nada más es algo que es subjetivo, que no puedes ser objetivo, porque no lo puedes plasmar. Y cuando entra lo subjetivo, entra lo imaginario. Porque nosotros tenemos una faceta, nuestro sentir nos hizo actuar de forma equivocada. Por eso hay homicidios. Porque yo siento que me desea que lo matáramos, ¿no? Yo siento que me traicionan.
Yo siento que no me es leal. Yo siento, o sea, todo es un sentir. Y cuando entramos en esa parte, nos va a causar angustia y vamos a entrar en crisis. Y en la parte de la crisis, como estás ahorita, es algo, me gusta, porque fíjate, hoy estaba estudiando esa parte de la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis nada más te da dos caminos. Uno, dejarte morir, y el otro, mantenerte y luchar por la vida. Tú eliges, no hay más. Esa es la crisis. Desde la psicología clínica, hablando de salud mental, es eso, no hay más. Crisis, pues es que estoy en crisis. Ah, pero ¿cómo comes? Se ve que le entras bien, entonces no puedo estar en crisis. Estoy en crisis. Y si te aventaste 10 horas durmiendo, es que estoy en depresión. No, tú tienes pereza, tienes un pretexto. No, en crisis es algo muy importante. Crisis es nada más estar en un camino. A donde te mueres o a donde vives. ¿Cuál escoges? ¿No? Vivir. Entonces, se me hace raro que con la fortaleza que alcancé a vislumbrar contigo, hoy me encuentro en un estado que es el real, un estado infantiloide, que tenemos esa característica todos. El tomar en este momento mi juguete y hacer un berrinche significa inmadurez. Significa el creer que realmente tengo un motivo causante para poder entrar en un apartado a donde tengo que ser observado y además entendido, que es lo peor. ¿No? Es que tienen que entenderme. Bueno, si no te entendiera no estuvieras aquí. Algo muy importante. Si no hay una sentencia, si no hay nada claro, yo no entiendo la prisa por querer llegar. Primero llega. ¿Qué es lo que va a pasar cuando una persona cumple un objetivo? Se da cuenta que puede hacer las cosas. Y si llegas al objetivo, ese proceso, te vas a dar cuenta de que puedes tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, al tomar decisiones, encontramos esa parte que complementa en el proceso. Cuando llegue el momento de decidir algo, podrás en ese momento ser válido con la mentora y con tu familiar, el que tomen en cuenta tu sentir, pero hasta al llegar. Antes de llegar, considero que interrumpes el proceso. De hecho, ya lo interrumpiste. En el momento en que dices que esto es que el otro, ya se interrumpió el proceso, ya no estás bien. Tienes que volver a reestructurar, volver a partir a donde estabas y de ahí nuevamente empujar y pues decidir llegar a la meta o no llegar a la meta, pues esa es una cuestión ya totalmente personal. Ellos no tienen nada que ver, ellos, esa es tuya. Entonces, yo veo que tus familiares ya se van a retirar, parece que tienen prisa. Ojalá y te dejen 2 años, no es cierto, ¿no? Pero, pues mi trabajo más que con ellos es contigo, es con ustedes. Entonces, algún día ojalá y pueda permitirse tomar terapia. Aquí estamos trabajando. Ella pasa con Valeria, las dos. Bueno, Ceci no ha pasado, pero va a pasar. Para que se dé a la idea y a la tarea de entender nada más la enfermedad. Él es una cosa, la enfermedad es otra. Tenemos que ser benévolos con la enfermedad también. Pues la enfermedad es algo que llega. Pero a su esposa, por ejemplo, que le gustaría que estuviera con él. Yo le digo, ¿cuánta gente se va a Estados Unidos? ¿Cuánta gente está en el Panteón? ¿Cuánta gente está en la Moloya? ¿Cuánta gente ya te deja y se va con otra y ya no lo puedes ver? ¿Quién le gustaría? ¿A quién de los dos? Ella no comenta. Lo que le comentó a alguien era que lo quería sacar. Pero no habla, ella no es... O sea, está traumada, por eso no habla, ¿no? ¿Cómo ves, licenciada? ¿Algo que puedas apoyar? Se llama Ceci. Ceci.